son los mayores exponentes, artistas que han dejado un legado, que han aportado de manera muy importante en el arte aquí en la región de la provincia del Carchi? Bueno, realmente son contados los artistas, ¿no? Empecemos por Ángel María Pozo, ¿sí? Para mí es calidad de persona y de su obra y de su originalidad. De ahí tenemos Nilo Yepes, que para mi suerte fue mi profesor de anatomía en la Facultad de Artes. También lo vine estudiando y también totalmente original. Y más que todo también él vivió una época de los grandes en Quito y en el Ecuador. Hablemos de Mauricio Bueno, Bravo Malo, Estuardo Maldonado. Bueno, un sinnúmero de artistas que dejaron bien sembrado su estilo, su época como grandes artistas del Ecuador y Latinoamérica. Y justamente él también calza Nilo Yepes ahí. De ahí tenemos también, y lo tenemos obviamente vivo, al artista Carlos Enríquez. Él tiene los murales en la Casa de la Cultura. Él es más muralista, siempre se caracterizó por ser muralista y también tiene su propio estilo, su propia temática, ¿sí? Y también, sin temor a equivocarme, el artista Edgar Flores Pasos, un historiador, una linda biblioteca. Él, cada cuadro que lo hacía porque realmente él tenía esa necesidad de expresar, descubridor de sus propias técnicas, ¿no? Y hoy, en cambio, veo dos artistas jóvenes que están también dando, como se dice, guerra en el arte, que se llama Jansen Salas, y Marlon Mejía y Jenny Fraga, ¿sí? Hay que reconocer, van por ese camino de esa búsqueda de dejar una verdadera semilla del arte en el Carchi. Alfonsito, bueno, podríamos decir en resumen, ¿no?, que pasando a la pregunta anterior, que bueno, la cultura indígena, ¿no?, ha aportado de manera muy importante y ha sido, pues, ha dejado ese legado, ¿no? Ese legado en la simbología, podríamos decir en los materiales, también en la narrativa, ¿no? Que ha dejado un gran precedente aquí en la historia del arte, aquí en el Carchi, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más de nuestro querido invitado Alfonsito Endara, aquí en Arte Ikigai, con la historia del arte. Ya nos vemos en unos segundos. Y bueno, retornamos con Ikigai, Centro de Arte, aquí en tu espacio, todos estos miércoles de arte y cultura Ikigai. Y bueno, aquí estamos, continuamos disfrutando de nuestro invitado especial. Y bueno, vamos a continuar conversando de la historia del arte. Alfonsito, ¿cómo se refleja la historia y la cultura del Carchi en el arte contemporáneo? Bueno, hay realidades pequeñas, realidades medianas y realidades grandes, ¿no? Bueno, vivimos aquí en Tulcán y estamos muy concentrados con lo que sucede aquí en Tulcán, ¿sí? Hay movimientos, eso me está agradando, me está gustando, porque en Tulcán ya empieza a haber jóvenes gestores, artistas que ya empiezan a poner espacios donde se pueda disfrutar del arte. Tenemos como ejemplo, ¿no es cierto? O sea, yo me acuerdo de Oscar Naranjo, Oscar Güera, que él realmente hizo un buen trabajo a nivel de Tulcán, realizando bastantísimos murales, ¿sí? Hay que reconocer, hay mucho trabajo, mucho profesionalismo dentro de sus propuestas. Lo mismo que lo que está realizando la artista Mary Valverde. Hay que reconocer, o sea, ella se ha estado moviendo con la obra de los artistas de Tulcán, del Carchi, a Colombia, a Ecuador, A nivel internacional. Es un aporte que va ayudando de poco a poco. Y ahora con el taller también, ¿no? Y con el taller. Y lo más importante es que son personas, o sea, artistas que están fuera de las instituciones, ¿no es cierto? O sea, que están dándole todo el empuje. Que han tenido su recorrido importante. Mary Valverde es una carchense, es obviamente de Mira, ¿sí? Es una artista con su estilo, porque yo, estilo propio. yo visito su galería
hago una lectura de lo que ella va haciendo, ese universo que ella tiene, la representación de las esferas, el círculo, o sea, yo considero es como su universo personal, ¿no es cierto? ¿Sí? Además de eso, el aporte que dio últimamente con la mazorca o maíz de oro. El maíz de oro. ¿Sí? Donde en base con ese símbolo de identidad que estamos justamente hablando, lo internacionaliza hacia Colombia, hacia el interior del Ecuador. Y justamente creo que va a tener unas exposiciones, creo que sí, no sé si es en Quito o no sé exactamente, pero son muestras realmente de que en Tulcán sí está pasando algo, ¿sí? Obviamente nos falta todavía más información de qué es lo que está pasando en San Gabriel, en Mira, en los diferentes cantones, porque hay que recordar algo. Carchi no es solo Tulcán, son 6 cantones y a veces eso nosotros como tulcaneños nos olvidamos. Pensamos que el de San Gabriel, el de Mira, son como que no fuesen del Carchi. No. Entonces tenemos que ampliar un poco más el pensamiento y el trabajo de la gestión cultural hacia esos sectores, ¿no es cierto? Y aquí pues están llamados muchos organismos, sean privados, públicos, para que se haga realmente un trabajo, un sistema de cuántos artistas, de cuántas actividades artísticas existen en la provincia del Carchi. Entonces, así de poco a poco se irá reflejando hacia el Ecuador, porque ha habido proyectos enormes en Loja, ¿sí? Donde hay barrios, o sea, se ve en las redes sociales de que barrios completicos llenos de murales, donde los restaurantes, todo eso apoyan. Para mí eso viene a ser lo contemporáneo también, ¿sí? Esa preocupación de la gestión y de la gestión cultural, donde los artistas ya no solamente se dedican en 4 paredes, como normalmente se decía antes, a pintar, a hacer una escultura, sino también ya están preocupados por la parte de la administración cultural, ¿sí? De saber de los presupuestos, qué presupuesto maneja el municipio dentro de lo que es la gestión cultural, o sea, cuánto le determina, qué porcentaje tiene que estar avalado para que los artistas y los gestores culturales hagan uso de esos recursos. Lo mismo la prefectura, ¿no es cierto? Porque son recursos que pertenecen al pueblo y tienen que estar encaminados a la parte artística. Los jóvenes artistas y los artistas en Tulcán y en el Carchi han despertado en ese sentido, ¿sí? De la gestión cultural, porque si no se mueven ellos, nadie los va a mover, ¿sí? Y obviamente, pues el crecimiento artístico, la propuesta artística, también obviamente es un gran valor dentro de su profesionalismo, ¿no? Porque hay artistas que viajan, se van a Francia, se van a otros países a exponer, porque de igual manera tienen conocimiento cómo llegar a las embajadas en Quito, ¿sí? Cómo hacer contactos con los centros culturales o las alianzas que pueda haber dentro de lo que es todo este tipo de actividades artístico-culturales. Sí, ese es un tema muy interesante, ¿no? Que se lo abordará en un próximo programa porque, como usted dice, Alfonsito, es tan necesario que todos, ¿no? La sociedad civil, el pueblo en sí, tenga conocimiento que cuáles son los presupuestos en realidad que existen, cuál es el apoyo de parte de lo que sería del sistema público, ¿no? Entonces es muy importante pues para los gestores culturales conocer este tipo de recursos, ¿no? Y trabajar en conjunto. Siempre yo digo trabajar en conjunto porque muchas veces cuando se está en este periodo, ¿no? De gestión cultural, realizar diferentes eventos, hay ese tipo de desconocimiento o también hay ese tipo de competencia, ¿no? Hay siempre una competencia en diferentes organizaciones, entonces nosotros debemos tratar de abrir un poquito la mente, ¿no? Tratar de abrir la mente, ¿para qué? Para sacar adelante a nuestra provincia, para apoyar a esos artistas que están de alguna manera invisibles, a educarnos también, y ese es el propósito realmente de este espacio de arte y cultura y Ikigai, ¿no? Donde el protagonista sean los invitados, donde nosotros podamos aprender, podamos retroalimentarnos de cada entrevista, ¿no? Porque
somos eternos aprendices. Y bueno, Alfonsito, también queremos conocer quién es Alfonso Endara, de dónde viene Alfonso Endara, su apellido, qué trayectoria tiene. Bueno, mis padres Benjamín Endara y mi madre Beatriz Erazo. Bueno, tengo en total seis hermanos, soy el tercero de mis hermanos. Aquí solamente en Tulcán vivimos mi hermano Ángel Endara y mi persona. Bueno, realmente es algo especial, ¿no? Porque yo sé que me gusta escuchar cuando dicen mi hijo le gusta dibujar, a mi hijo le gusta pintar. Bueno, mi mamá, ella nunca salía de la casa, ni sale de la casa. Ella no me hacía campaña publicitaria en la calle, Como ahora, ni siquiera decía váyase a tal curso de pintura, no. Más bien mi madre, una mujer de hogar donde realmente no salía. Pero bueno, pues la vida es así, o sea, viene heredado de sus tíos más bien, o de sus abuelos. De mis abuelos, o sea, yo desde pequeño, desde la escuela, yo ya vine dibujando, pintando a mi manera, con mi individualidad, con mi soledad esa es la realidad, un tipo solitario, pero desde pequeño mismo. Lo que sí recibí de mis padres es el apoyo, no el apoyo de decirte vos vas a ser dibujante, pintor, no, ellos ni siquiera sabían de esas cosas, pero sí respetaban mi espacio, sí, dejaron que yo pinte, dejaron que yo dibuje. Entonces, en ese aspecto, mi mamá, siendo del campo, siendo de la Rinconada, ella más bien me apoyaba con ciertos materiales de los cuales yo desarrollaba. Obviamente, desde la parte genética, si vamos en ese término, tenía un tío abuelo, Benjamín Endara, que obviamente yo también llevo mi segundo nombre, que era escritor, pintor, escritor, político aquí en Tulcán, vivía en Colombia. De ahí pues viene mi abuelo, ¿no? Realmente aquí es mi abuelo el que pone el sello del apellido Endara, ¿sí? Cuando dicen primer fotógrafo, bueno, yo sé que cualquiera puede tener una cámara y es fotógrafo, ¿sí? Pero hay que tener conocimientos. Y mi abuelo realmente tenía una pequeña enciclopedia traída de Francia, ¿sí? Yo me imagino que fue la familia de Augusto del Hierro quien le trajo todo ese armagedón de información. ¿Para qué? Para preparar los químicos, para hacer un estudio fotográfico, para poder entender a una cámara cómo es lo que funciona internamente, ¿sí? Y aparte de eso, también tenía conocimientos de estética, de composición, de cómo componer una fotografía, de cómo hacer una buena iluminación dentro de un espacio. Es donde tiene su casa y su estudio en la Boyacá, donde justamente hoy funciona, creo que una agencia de transacción mercantil, ¿sí? Entre la Boyacá y Sucre. Él hace su estudio ahí, un lindo estudio, más o menos de largo, de unos 15 metros de largo por unos 5 metros de ancho, donde tiene telones, reflectores y de todo eso. Tuve la suerte de vivir los 3 últimos años con él, ¿sí? Yo le ayudaba a pintar las fotografías en blanco y negro a color porque él ya no veía. En ese entonces yo tenía 12 años recién. Y yo ya pintaba fotografías, los retratos que él hacía. Es ahí donde yo aprendo realmente a preparar los lienzos, ¿sí? Él me enseñó cómo revelar con los químicos, qué tiempos ponerle los negativos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y obviamente mi abuelo, siendo uno de los primeros fotógrafos de Tulcán, él fue guardando los negativos, las películas, que no son más que cristales en acetato de lo que sucedía en Tulcán y de los personajes de Tulcán. Personajes digo porque tomaba tamaño carnet. Entonces tengo más de 1000 retratos de hace 80 a 90 años atrás, ¿sí? Y obviamente ciertos sectores de Tulcán como las dos calles, el Parque Central, el Parque de la Independencia, bueno, todo lo que es más o menos lo que es ese Tulcán antiguo, que obviamente, a Dios gracias, lo tengo yo. Y después también ya viene mi tío Alfredo Endara, José Alfredo Endara, que él terminó los estudios en San Antonio de Ibarra, fue profesor del Colegio Tulcán y de igual manera también se dedicó bastante a la otra faceta que es la pintura y la cerámica, y más que todo el estudio de la cerámica precolombina. Qué
bonito, ¿no? Saber, también había, ¿no?, un tema en cuestión de sus familiares también en el ámbito político, ¿no? También, ¿no? Me comentaba usted anteriormente que sí, ¿no? Que algún familiar suyo también estaba involucrado en el tema político. Sí, justamente mi tío José Endara. José Alfredo era un conservador de cepa. Sí. Así es, conservador él. ¿Sí? Qué interesante. Y él fue concejal, hasta inclusive hubo tiempos que estuvo a cargo de la prefectura. Muy gratificante, mi Alfonsito, escucharlo a usted. Bueno, nos quedaríamos creo que toda la tarde, pero bueno, el tiempo es corto, la verdad, y hemos llegado pues al fin de esta entrevista. Realmente un gusto poder compartir con usted, Alfonsito. Usted sabe que el aprecio tan inmenso que le tengo a usted, la admiración como artista, como amigo, y le agradezco mucho por ser parte de este primer programa de Arte y Cultura Ikigai. Muchísimas gracias, mi Alfonsito, por venir y acudir a esta entrevista. Agradecerle a usted también, Karinita, porque estos espacios son los que realmente hacen que el artista, que aparentemente se encierra en cuatro paredes, pueda expresar y hacer sentir a la gente que uno no solamente es del pincel y nada más, sino que hay mucho fondo. Mucho atrás. Mucho atrás, sí. Mucho atrás. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos por su sintonía y bueno, nuestra cita será el próximo miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde. No se pierdan, del próximo miércoles tendremos un gran invitado también aquí en Arte y Cultura Ikigai. Y recuerden que somos eternos aprendices. Bye bye.